Hola, hola, mi gente bonita. Qué alegría tenerlos aquí de nuevo en mi canal. Espero que estén teniendo un día espectacular, lleno de energía positiva y buenas vibras. Yo soy y como siempre estoy aquí listo para compartir con ustedes un tema que sé que les va a encantar, porque a todos nos gusta un buen chismecito, ¿verdad? Hoy vamos a adentrarnos en el fascinante mundo de las relaciones, el pasado amoroso y sobre todo, en esa pregunta que nos quita el sueño a muchos, ¿aún piensan en sus ex? Pero no vamos a hablar de cualquier pareja, no. Hoy nos enfocaremos en dos nombres que han resonado con fuerza en el mundo del espectáculo y que han generado un sinfín de rumores y especulaciones, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, esos dos. La pareja que nos robó el corazón en asteriscos en Calcam asterisco y cuya relación, aunque terminó, sigue dando de qué hablar. Antes de que nos sumerjamos de lleno en el tema, quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal. Sí, ese botoncito rojo que está allí abajo. No sean tímidos. Si les gusta el contenido de este canal, si disfrutan de mis chismecitos, análisis y reflexiones sobre el mundo del entretenimiento, no se lo piensen más. Suscríbanse y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos y por supuesto, déjenme un comentario contándome qué les parece este vídeo y de qué otros temas les gustaría que hablara. Su opinión es súper importante para mí. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a lo que nos interesa. Kerem y Hande aún piensan en sus ex. La verdad impacta, como dice el título. Y es que, seamos honestos, superar una relación, especialmente una que fue tan pública y mediática como la de ellos, no es tarea fácil. Implica un proceso de duelo, de aceptación y sobre todo, de mucho trabajo interno. Un proceso que, amplificado por la constante atención mediática, se convierte en un desafío aún mayor. Para empezar, quiero aclarar algo importante, no tengo una bola de cristal ni estoy dentro de sus cabezas, así que todo lo que voy a compartir con ustedes se basa en análisis de sus comportamientos públicos, entrevistas, rumores, especulaciones y por supuesto, en mi propia percepción como observador del mundo del espectáculo. Así que tómenlo todo con una pizca de sal. Recuerden que lo que vamos a analizar son señales, interpretaciones, y que la verdad definitiva reside únicamente en ellos. Kerem y Hande fueron una de las parejas más queridas de la televisión turca. Su química en pantalla era innegable, y esa química trascendió la ficción y se convirtió en una relación real que enamoró a millones de fans en todo el mundo. Su relación fue un torbellino de viajes, eventos, fotos adorables en redes sociales y declaraciones de amor públicas. Era la pareja perfecta, el cuento de hadas hecho realidad. El fenómeno Anker, como se les conoció, fue un boom global, impulsado por el éxito arrollador de asteriscos en Calcam asterisco en países de todo el mundo. Fans de Latinoamérica, Europa y Asia se unieron para celebrar su amor, convirtiéndolos en una de las parejas más seguidas y comentadas en las redes sociales. Pero como suele suceder, los cuentos de hadas no siempre tienen un final feliz. Después de un tiempo juntos, Kerem y Hande decidieron tomar caminos separados. La noticia de su ruptura impactó a sus fans y generó un sinfín de especulaciones sobre las razones detrás de su separación. Algunos decían que fue por problemas de agenda, otros por diferencias irreconciliables y otros, los más conspiranoicos, aseguraban que había terceras personas involucradas. La verdad es que hasta el día de hoy, las razones exactas de su ruptura siguen siendo un misterio. Los representantes de ambos actores mantuvieron un silencio prudente, alimentando aún más la curiosidad del público. El porqué de su separación se convirtió en un tema recurrente en la prensa del corazón turca e internacional, generando titulares y debates interminables. Ahora bien, volvamos a la pregunta central, ¿aún piensan el uno en el otro? Para responder a esto, quiero analizar algunos puntos clave. Es importante desglosar esta pregunta en sus preguntas más específicas. ¿Existe un arrepentimiento? ¿Hay nostalgia? ¿Sienten curiosidad por la vida del otro? ¿Siguen existiendo sentimientos aunque hayan cambiado? En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que ambos son figuras públicas y que sus vidas están constantemente bajo el escrutinio de los medios. Cada movimiento que hacen, cada entrevista que conceden, cada publicación en redes sociales es analizada al detalle en busca de pistas que puedan revelar algo sobre su estado sentimental. Esto, sin duda, dificulta el proceso de superación. Es como si tuvieran un foco gigante apuntándoles constantemente, recordándoles su pasado. La presión de los medios y las expectativas de los fans pueden ser un obstáculo considerable para seguir adelante. Cada vez que Kerem o Hande publican algo en sus redes sociales,
una legión de seguidores se lanza a analizarlo en busca de mensajes ocultos dirigidos el uno al otro. En el caso de Kerem, hemos visto que ha tratado de mantener un perfil relativamente bajo en cuanto a su vida amorosa. No se le ha relacionado formalmente con nadie desde su ruptura con Hande, al menos no de forma oficial. Esto podría interpretarse como que aún no está listo para embarcarse en una nueva relación seria o que simplemente prefiere mantener su vida privada lejos de los focos. Su decisión de enfocarse en su carrera profesional, aceptando roles desafiantes y expandiendo sus horizontes en el mundo del cine y la televisión, podría ser una estrategia consciente para distraerse y evitar el escrutinio mediático. Por otro lado, algunos fans han interpretado ciertas publicaciones en sus redes sociales como mensajes subliminales dirigidos a Hande. Por ejemplo, alguna canción con una letra significativa, algún paisaje que les recuerde algún momento que compartieron juntos o alguna frase enigmática que pueda interpretarse como un mensaje de añoranza. Claro, esto podría ser una simple coincidencia, pero como dije antes, en el mundo del espectáculo todo se analiza con lupa. La elección de ciertas palabras, imágenes o melodías puede ser una forma sutil de expresar sentimientos no resueltos. Incluso el silencio en determinados contextos puede ser interpretado como un mensaje. En cuanto a Hande, su situación es un poco diferente. Se le ha relacionado sentimentalmente con algunos nombres desde su ruptura con Kerem, incluyendo, más recientemente, con Hakan Saban. Su relación con Hakan parece ser bastante seria y se les ha visto juntos en varios eventos y viajes. Esto podría indicar que Hande ha pasado página y está disfrutando de una nueva etapa en su vida amorosa. Su relación con Saban ha sido ampliamente cubierta por la prensa rosa turca, con fotografías y vídeos que muestran a la pareja disfrutando de viajes exóticos y eventos sociales de alto perfil. Sin embargo, también hay quienes creen que a pesar de estar en una nueva relación, Hande aún guarda un lugar especial en su corazón para Kerem. Algunos fans han notado que en ocasiones, Hande reacciona a publicaciones relacionadas con Kerem en redes sociales, ya sea dándole un me gusta o dejándole un comentario discreto. Estos pequeños gestos han sido interpretados como señales de que aún hay sentimientos presentes. Estos me gusta y comentarios, aunque aparentemente insignificantes, son interpretados como señales de conexión y, para algunos, como pruebas de que el recuerdo de Kerem sigue vivo en su corazón. Además, en algunas entrevistas, Hande ha respondido de forma ambigua cuando le han preguntado sobre su relación con Kerem. No ha negado que fue una persona importante en su vida y ha reconocido que guarda buenos recuerdos de su tiempo juntos. Estas declaraciones han alimentado aún más las especulaciones sobre si aún hay algo entre ellos. Su diplomacia al hablar de Kerem, evitando tanto la negación rotunda como la idealización excesiva, sugiere una complejidad emocional que va más allá de una simple relación pasada. Otro factor a tener en cuenta es que ambos siguen trabajando en la misma industria y es probable que en algún momento sus caminos se crucen nuevamente. Ya sea en un evento, en una entrega de premios o, quién sabe, incluso en un nuevo proyecto juntos. La posibilidad de volver a trabajar juntos podría generar cierta tensión o incomodidad, pero también podría reavivar viejas llamas. Imaginen el revuelo mediático que causaría una colaboración profesional entre Kerem y Hande. La expectativa sería máxima y la presión para que revivan su romance sería insoportable. En definitiva, la pregunta de si Kerem y Hande aún piensan en su ex es un misterio que probablemente nunca resolveremos por completo. Solo ellos saben la verdad. Lo que sí podemos afirmar es que su relación fue intensa, mediática y que dejó una huella imborrable en sus vidas y en el corazón de sus fans. Su historia de amor, aunque haya terminado, sigue siendo un tema de conversación y especulación, alimentando la fantasía de un reencuentro improbable pero deseado por muchos. Es importante recordar que todos tenemos un pasado amoroso y que superar una relación lleva tiempo. No hay un manual ni una fórmula mágica para olvidar a alguien. Cada persona vive el duelo a su manera y a su propio ritmo. Lo importante es aprender de la experiencia, crecer como persona y estar abierto a nuevas oportunidades. En el caso de figuras públicas como Kerem y Hande, este proceso se complica por la constante exposición mediática y las expectativas del público. Ahora, para concluir, quiero resumir brevemente los puntos principales que hemos tratado en este vídeo. Hemos hablado sobre la intensa y mediática relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, sobre las especulaciones sobre las razones de su ruptura y sobre las señales que, según algunos fans, indicarían que aún piensan el uno en el otro.
Hemos analizado sus comportamientos públicos, sus entrevistas y sus publicaciones en redes sociales, y hemos llegado a la conclusión de que la verdad es un misterio que solo ellos conocen. Hemos visto cómo la presión mediática, las expectativas de los fans y la complejidad de las emociones humanas se entrelazan para crear un enigma que probablemente nunca será resuelto por completo. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta compartir con ustedes mis pensamientos y análisis sobre el mundo del espectáculo y me llena de alegría saber que hay personas como ustedes que disfrutan de mi contenido. Recuerden que este análisis es solo una interpretación basada en información pública y especulaciones. La verdad definitiva reside únicamente en Kerem y Ande. Ahora los invito a que me dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que Kerem y Ande aún piensan el uno en el otro? ¿Creen que podrían volver a estar juntos en el futuro? ¿Qué señales les parecen más significativas? ¿Creen que la presión mediática influye en su proceso de superación? Quiero saber sus opiniones. No se corten y déjenme sus comentarios. Quiero leer todas sus teorías y reflexiones sobre este tema tan apasionante. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, le den un me gusta, lo compartan con sus amigos y se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y para que yo pueda seguir creando contenido que les guste. Así que ya lo saben, denle like, compartan y suscríbanse. Juntos podemos hacer de este canal un espacio de encuentro y debate sobre el mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo. Les mando un abrazo gigante y que tengan un día maravilloso. Adiós.